Ok, vamos con el invitado de esta noche. Estamos con el vicealmirante José Cueto Acerbi, a quien le damos las gracias por acompañarnos en este programa. Vicealmirante, buenas noches. Déjenme simplemente ustedes, amigos, que quizá no conocen quién es el vicealmirante Cueto, hacerles una pequeña reseña de quién nos acompaña en este programa. Bueno, él nació en el año 55, estudió en la Gran Unidad Escolar Bartolomé Herrera, estudió e ingresó a la Marina el 9 de marzo del 73 y egresó en el 77 como alférez de fragata, calificado en guerra de superficie, ingeniería de armas 1, armas de superficie, ingeniería de armas 3, control de tiro. Se graduó del curso básico en Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra Naval del programa avanzado de administración de la Escuela de Administración de Negocios para graduados del curso de Comando y Estado Mayor en Venezuela. Además, efectuó el curso especial de Altos Estudios de Política y Estrategia en la Escuela Superior de Guerra del Brasil. Cursó, además, otros programas de especialización en alta gerencia en el Centro de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El 1 de enero del 2003 se le confiere el grado de contraalmirante, asumiendo la dirección de intereses marítimos e información. Posteriormente fue jefe del Estado Mayor de la Comandancia General de Operaciones del Pacífico y director general de personal de la Marina de Guerra del Perú. 5 años después se le confiere el grado de vicealmirante, asumiendo la Comandancia General de Operaciones de la Amazonía. El 1 de enero de 2009 asume el cargo de Inspector General de la Marina y el 11 de diciembre de 2010, mediante resolución suprema, se le otorga el cargo de jefe del Estado Mayor General de la Marina. En enero de 2012 es comandante general de la Marina de Guerra del Perú. Y el 18 de mayo de 2012 asume como nuevo jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Bien, él es el invitado de esta noche. Vicealmirante Cueto, buenas noches, gracias por acompañarnos. La primera pregunta sería, personas como usted, personas con experiencia, personas que durante años han logrado acumular conocimiento y que manejan una serie de activos que hoy día son indispensables para ejecutar cualquier labor, no han sido convocados ni quienes están en condición de retiro ni activos. La Fuerza Armada, en esta lucha pandémica, no parece haber tenido el rol que en otros países, o que quizá los peruanos hemos querido que tuvieran en la gestión, en la inteligencia, en la logística, que en otros países ha funcionado. ¿Es así? Y si es así, ¿por qué cree usted que ha ocurrido esto? Bueno, ante todo, buenas noches, Alfonso, y gracias por la invitación. En realidad es difícil poder darle una respuesta a esto si es que no hay un proceso de convocatoria que siempre lo tiene que hacer el que está al mando de todo. La Fuerza Armada como tal, en actividad, en este momento sí está trabajando y ayudando en la pandemia. Creo yo subutilizada porque el principal activo que tenemos todos los oficiales y personal que trabaja en la Fuerza Armada es que particularmente nos dedicamos no solamente a las tareas que involucran la guerra, una de ellas la principal, que es el planeamiento estratégico, que lo vamos practicando desde chicos. Y creo yo que es esa una de las grandes falencias que ahora se han tenido para poder sacar adelante al país en esta pandemia. Yo no voy a criticar si nos han llamado o han llamado a otros, porque ahí, tú lo has dicho, hay una gran cantidad de personas que están en el retiro, que tienen una serie de habilidades en los diferentes campos para poder ayudar, como creo que todo el mundo quiere hacerlo. Quiere hacerlo la empresa privada, ha querido hacerlo la iglesia, ha querido hacer las asociaciones que tienen un espectacular brazo logístico para llevar el apoyo que se necesitaba para luchar contra esta pandemia. Yo no voy a criticar, porque ya he visto demasiadas críticas, pero sí creo que lo que tendría que haber existido es un propósito de enmienda, como dice nuestra iglesia.
decir, ok, entré, hicieron bien las cosas al inicio, me di cuenta en el camino de que qué es lo que se hace en el planeamiento, ¿no? Está un poco mal y enmiendo, corrijo, llamo a otra gente, veo qué hacer para darle, si que realmente ese era el sentido que nos dijeron inicialmente, que teníamos que privilegiar la vida sobre la economía. Pero vemos que la triste realidad de hoy en día nos demuestra que ni uno ni otra cosa se ha podido lograr. Pero respondiendo directamente a tu pregunta, sí, hay. Pero repito, esto no es que cualquiera puede ir a tocar la puerta para hacer. Tiene que haber una voluntad política de llamar a la gente. No solo hablo de mi caso, no hablo de mi caso, hablo de toda la gente de la Fuerza Armada de Policía Nacional que ha podido apoyar en este planeamiento, que lo he debido hacer, de repente jugando conjunto, porque para eso está el jugando conjunto, para planear. Y hay una entidad ahí directamente involucrada para hacer este tipo de trabajos con todos los medios que las Fuerzas Armadas manejan, que no se ha utilizado. Ahora, qué razón es la que considera, vicealmirante, que ha sido la que ha pesado más para no convocarlos y para no justamente utilizar el activo del planeamiento estratégico como un tema central, ¿no? Porque aquí lo que existe ha sido un desorden completo en el Estado, es lo que hemos visto. Se les ha convocado para que cuiden las calles a la Fuerza Armada. Hemos visto con sus rifles y sus armas o con tanquetas tratando de entrar a los mercados. Pero en el tema más importante, que es en la inteligencia, en el planeamiento, en la gestión de una crisis, no se les ha visto. ¿Por qué? Si parece que para eso estaban y son, y eso es en lo que me puedo apoyar, ¿qué razón puede haber pesado para que esto no se haya llevado así? Mira, en mi opinión personal, yo lo que creo es que primero ha habido un desconocimiento, no hablo del sector, un desconocimiento del grupo que ha estado comandando esto, ¿no? Empezando creo que por el presidente, que no han querido verlo. Algunas personas, yo me incluyo ahí, pensamos de que la gente que lo ha rodeado al presidente lo ha asesorado mal. Porque pueden llegar a hacer lo que han hecho, pero también deben haber recibido algunos inputs que no han sido escuchados. Yo no creo, que conozco al ministro, que no le haya sugerido de repente hacer esto de convocar a todos al Estado Mayor, conjunto, en fin, y poder llevar a cabo un planeamiento cuando se sabía. Mucha gente dice de que esto ha empezado bien el 16 de marzo con la cuarentena, yo también creo que debió ponerse, pero el gobierno ha tenido 3 meses, o 2 por lo menos, para saber que se le venía esto, para tomar una serie de decisiones que un estadista tiene que hacerlo. No es una crítica post, es una crítica que salió de los primeros días, porque hubieron ejemplos en otros países que cuando empezó el tema del virus y se veía que se venía, quisimos, como en la época del terrorismo, el terrorismo estaba fuera de Lima hasta que nos tocó en Lima y reaccionamos. Igual, no pensamos, o no se quiso pensar en ello, y ya cuando se empezó a ver las consecuencias de esa falta de planeamiento, de un desorden total, de dar órdenes de un sentido y contraórdenes al día siguiente o a los pocos días y generando un desorden, y trabajar en formas que no son las adecuadas en un planeamiento, y sobre todo para poder atacar una pandemia de este tipo, han generado pues lo que estamos viendo ahora, desgraciadamente. ¿Por qué no lo hizo? Yo no estoy en la cabeza del presidente ni su pequeño entorno que tiene, mucho menos el premier, pero yo creo que lo que les ha faltado realmente es rodearse bien, escuchar a gente. Dicen que la persona inteligente es aquella que se rodea de gente más inteligente. Creo que en este caso no ha sido. Entonces, te vuelvo a repetir lo del inicio, si a ti no te convocan, no por persona particular, si no convocas a ese tipo de gente, y si las convocas solo para escucharlas y no hacerles caso, entonces no que nada. El día de hoy no veo una autocrítica ni el último mensaje, el último monólogo que he leído, que he escuchado, nada. Ni una palabra para toda la cantidad de policías muertos, militares, médicos. Son la primera línea de batalla. Nada. Todo está orientado, desgraciadamente creo yo, a un sesgo
demasiado a la izquierda, demasiado. El país está yendo por un mal camino. Esa es mi opinión. Eso último que ha dicho vicealmirante es el tema quizá que merece una reflexión mayor, ¿no? Porque usted habla de un sesgo de quienes han aislado al presidente o quienes, junto con el presidente, han decidido aislarse de los demás para llevar a cabo una especie de plan político aquí. No es solamente que voy a combatir la pandemia o intentar o hacer, sino aprovecharme de la pandemia para instaurar o para sentar las bases de una propuesta política que cambia totalmente la naturaleza del Estado peruano, inclusive después de las últimas palabras del presidente, que amenazan con estatizar las clínicas privadas. Pero por eso, entonces, ¿usted cree, vicealmirante, que ha existido o existe en la actualidad un grupo de personas donde de repente está el presidente de la República que tienen manifiestamente una ideología política izquierdista o socialista con tintes comunistas que quieren cambiar la naturaleza inclusive de la manera como está diseñada la economía en el Perú? Sí, yo sí estoy convencido de eso. Y tienes que mirar todos los indicadores de estos últimos meses. Traen médicos cubanos, teniendo acá gran cantidad de médicos capaces. Que traes, no haces caso a una serie de ofrecimientos de diferentes países para ayudar en la pandemia. No, tienes que esperar porque lo que se quiere no tiene ese sesgo izquierdista. Peor aún, las acciones que han ido tomando, si van sumando, inclusive la de esta última de avalar el Ministerio de Cultura un pseudo documental de Hugo Blanco para ponerlo como un luchador social cuando fue un terrorista. Todo eso tú vas sumando más otras cosas más, ¿no? El mismo señor Matú con su idea de luchar contra el patriarcado, por Dios, ¿dónde estamos? Eso es tratar de meter ideología en una lucha a muerte contra un tema de salud. Tú no puedes ideologizar la salud, ni derecha ni izquierda. Acá lo que tiene que haberse hecho era juntar a todos y no, como yo repito, se nota un sesgo hacia la izquierda. Y lo que más pena me da, Alfonso, es que en estos últimos años, después de ese boom que se tuvo, que el país completo, y todo el dinero que se pudo ahorrar, la economía, sacarla adelante, yo he visto con mucha desilusión que la izquierda siempre ha seguido trabajando en el ámbito de educación, en el ámbito de cultura, en el ámbito de la justicia, luchando contra, parecíamos nosotros los militares, los delincuentes, o sea, nos han ido volteando la torta. Basta con ver la decisión del Tribunal Constitucional en el caso de Chaltepantla, es una vergüenza, tira por los suelos los estamentos de las cosas juzgadas. Pero, como te repito, he visto a la izquierda caminar, haciendo, tomando acciones a niveles, todo, y acá se están viendo los resultados. Cada vez es peor. Y he visto, pero dicho, no he visto gente de la centro-derecha, digamos, que para mí se han portado cobardemente y no han salido a dar la guerra en esto, todas las instituciones. O sea, no basta solamente con sacar comunicados, decir acá, ¿no? Hay que tomar acciones. Se tienen que tomar acciones. Porque si no, este país, vamos a ir, estamos, creo yo, ojalá me equivoque, ¿no? Pero creo yo que estamos siendo llevados hacia un sesgo neocomunista, izquierdista, progresista, todo lo que no se conlleva y que nos ha llevado a tener una economía que ha sido hasta modelo. Hemos tenido un crecimiento bueno, hemos sacado cientos y miles de personas, millones de personas de la pobreza. Hemos tenido una clase media pujante que hoy por hoy, mucha de esa clase media está volviendo a caer en la pobreza. Y no es porque yo lo diga, están ahí los indicadores. Mira tú
cómo ha caído el PBI estos últimos meses. Vamos camino a una debacle, creo que es la peor de Latinoamérica. Los estudiantes, creo que cerca de ley el otro día un informe que hablan del 50% de los estudiantes que no pueden pagar las pensiones, y muchos de ellos, 15-20%, se han tenido que retirar de las universidades porque tienen cómo pagar. Los padres que han perdido el trabajo, y estamos hablando de la clase media, ni hablar de la clase pobre, que será mucho más pobre. Hemos bajado los indicadores de pobreza, mejor dicho, hemos subido los indicadores de pobreza. Tenemos demasiadas inputs y todos son desgraciadamente de tinte izquierdista. Y eso no nos está ayudando. Tenemos una economía casi destruida, que si no se empieza a trabajar ya, yo veo muy difícil el futuro de los jóvenes, sobre todo. Ahora, hemos estado históricamente en guerras tremendas. El Perú es un país que ha tenido guerras difíciles, donde hemos perdido, pero donde la tradición ha estado presente, lamentablemente, siempre. La tradición de peruanos, ¿no? Y lo decía así porque ha tocado un tema, vicealmirante, que es muy importante, sobre todo para las personas que pueden ser jóvenes. Hace unas horas, la Asociación de Gremios Empresariales lanzó un comunicado señalando una posición firme con respecto al tema de la expropiación o el intento de expropiación de las clínicas privadas. No por las clínicas privadas, sino por el principio de la toma y de la conculcación de la propiedad que estaba justamente en el deseo amenazante del presidente. Y lamentablemente hubo un gremio que salió después a decir que no había sido notificado, que no había sido consultado y que no avalaba esa posición medianamente firme, tampoco era tan firme, medianamente firme de la Confirma. Entonces, en una lucha por principios, sobre los cuales no puede haber duda, lo que hay es acomodo, lo que hay es traición, para llamarlo de una manera clara, ¿no es cierto? Hay que decir las cosas como son. Porque no es cobardía solamente, ¿eh? Es acomodo. Entonces, ¿qué tipo de condición tiene que tener un líder, vicealmirante Cueto? Usted ha tenido las posiciones más altas que tiene un marino en el Perú. ¿Qué posiciones tiene que tener un líder? ¿Nos puede comentar eso? Sí, mira, yo algunas veces he escrito sobre liderazgo y efectivamente lo primero que tiene que haber para que un líder sea un líder es dar el ejemplo. Y el ejemplo tú lo das yendo al campo de acción con tu gente. Pero tienes que tener una base de principios morales que en este país, desgraciadamente, tanto la gente que está manejándose en política pareciera que no los tiene. Efectivamente, como tú bien lo dices, los gremios, los empresarios, para vista de todo el mundo, se están llenando los bolsillos con esta pandemia. Mucha gente que está abusando. Yo no voy a defender las clínicas porque también he sufrido en familiares los costos impresionantes que cobran. Y obviamente es la forma más fácil también de vender, y los izquierdistas son especialistas en eso, ¿no? Cuando hay este tipo de problemas en una pandemia, hay este tipo de pleitos, la izquierda es la que más gana, porque una de sus principales formas de trabajar es siempre tratar de incrementar la llamada lucha de clases ahora es incrementar o acrecentar las diferencias, ¿no? sociales, y en base a eso ganan adeptos. Porque obviamente, ahí me dicen, oye, me está cobrando a mí 100.000 y acá debería cobrarte 100, no 100.000. Entonces yo también digo, pues es lógico, ¿no? De eso se van nutriendo, ¿no?, las izquierdas. Pero volviendo a tu tema de la historia nos ha enseñado, y desgraciadamente no aprendemos, que las principales fuerzas políticas en cada época, en las guerras, siempre ha habido detrás dinero, intereses particulares. Y muchas guerras, o si no son todas, se han hecho por defender ese tipo de intereses o de ganancias políticas.
una familia que pierde y que tiene todo el poder porque está en la cima, puede llegar, y de hecho lo han hecho en algunos sitios, y nosotros hemos sufrido eso también como país, ¿no? Llevar a un país a la guerra, donde mueren millones solamente por actitudes de personas, porque al final todo termina eso, y por eso vuelvo al tema del ejemplo y de los valores. Una persona que tiene bien sus principios, llámeme si quieren conservador, pero uno que tiene bien sus principios, no permite que eso suceda, no lo permite, porque tienes que tener eso claro en ti. Si un líder no tiene claros los valores, si un líder no da el ejemplo, si un líder no tiene los pantalones bien puestos para ejercer la autoridad, no es un líder. Y eso, desgraciadamente, por lo menos yo, no lo veo. No lo veo. Y lo cual, vuelvo al mismo tema, ¿no? Lo tienen, hay grupos, personas de un sesgo, que son los que están llevando a cabo casi todas. Yo quisiera compartir 2 minutos de otro video de otro marino importante. Lo hemos visto en internet. Creo que esto lo ha producido UCI, me parece, pero no sé exactamente quién lo ha producido. Posiblemente sea UCI. Creo que es un segmento que tienen ellos. Déjenme ponerlo unos minutos, estimados amigos que nos ven y vicealmirante, para comentarlo después, porque tiene mucho que ver con lo que está comentando y diciendo el vicealmirante José Cueto Acerbi. Escuchemos, por favor. Esta semana hemos sido sorprendidos por la llegada de una brigada de médicos cubanos contratados por el gobierno del Perú, situación que ha sido mantenida en mucha reserva porque no era conocida por la población. Bueno, este grupo de médicos está integrado por 85 personas, 50 son doctores y 35 son enfermeros. El Estado peruano se ha comprometido a pagarles seguro de vida, seguro médico, $2.000 mensuales, alimentación, alojamiento y transporte local y ida y vuelta a su país de origen. Todo esto con la finalidad, según dicen, de que vayan a las zonas más críticas para el combate contra el coronavirus. Sin embargo, han sido distribuidos en zonas donde la incidencia del virus es menor, pero sí están cerca a las zonas mineras. ¿Por qué les digo esto? Porque este tipo de acciones hechas con sigilo, sin comunicación, y que se trate de que venga una delegación de cubanos al país, siempre nos ponen en alerta. ¿Por qué? Porque Cuba tiene la costumbre de infiltrar a sus agentes usando como cobertura una misión médica. Tenemos que estar muy atentos a este aspecto. Los cubanos han tratado de mantener la ideología en este continente después de la caída del muro de Berlín, aprovechándose del Foro de Sao Paulo, creado por el Partido de los Trabajadores de Brasil en 1990. Tienen reuniones anuales donde se fijan objetivos para cumplirlos. ¿Quiénes asisten a esas reuniones? Los integrantes de los partidos de izquierda del continente. Y regresan a sus países con las instrucciones de qué es lo que deben hacer. La última reunión, que fue en julio del año pasado, salieron con directivas precisas para generar desestabilidad en la región. En Colombia, que se reclamara por el cumplimiento de los acuerdos de paz. En Ecuador y Chile, que se fueran contra los gobiernos neoliberales, buscaran cualquier excusa para hacerlo. Y lo hicieron, como ustedes los han visto, a través de las cámaras de televisión. Todo el saqueo y la desesperación que generaron en Chile y en Ecuador. ¿Qué intenciones ha tenido el gobierno al traer a esta delegación muy bien de Cuba? Tenemos que preguntarnos, porque nos parece muy extraño las acciones que vienen realizando. Se han reunido en los lugares donde han sido destinados para hacer una celebración a sus héroes, a Che Guevara y a otro héroe cubano, en nuestro territorio sin autorización nuestra. O sea, se le está dejando demasiada libertad para actuar. Eso indica que tienen otra intención atrás, una intención política. ¿Qué pretende el gobierno? ¿Qué pretende el gobierno dejándolos actuar de esta forma? Que nos generen una desestabilización regional para después tener la excusa de suspender las elecciones porque estamos en una situación de emergencia. Eso no lo vamos a permitir. Deben estar seguros de ellos. Bien, esto era lo que hemos escuchado de Jorge Montoya. ¿Qué opina el vicealmirante José Cueto en relación a este video y a estas declaraciones?
Bueno, yo comparto lo que ha hablado del almirante Montoya, ¿no? Al cual conozco y respeto mucho. Tiene razón, tiene razón. Además, inicialmente cuando salió a la luz la llegada de los 85 médicos cubanos, se dijo de que iban a ir para ayudar en la lucha contra la pandemia, en los principales lugares donde esto estaba se estaba desembocando. Que eran, acuérdate, en esa época, estamos hablando hace un mes atrás, era el norte, Trujillo, Piura, Loreto, que era grave, y no, ¿dónde han ido? Ayacucho, Cusco, ¿no? Zonas que no, como quien dice, no te voy a dar mucha chamba. Y Ayacucho, tú sabes que es el Brain, ahí está el Brain, básicamente, por ahí está el Brain. Yo la verdad es que no tengo idea de qué es lo que están haciendo, si realmente están trabajando en el tema de salud, o como dice el almirante Montoya, que yo comparto, de repente están haciendo algún tipo de labor proselitista. Estos mismos médicos, no sé si son los mismos, ¿eh? Pero leí la vez pasada un informe que hablaba duramente sobre este grupo de cubanos que han ido a varios países, han sido expulsados de Italia, en Uruguay ni siquiera los dejaron entrar, en fin, de varios sitios que han tenido problemas porque han sido detectados haciendo labor proselitista y no médica necesariamente. Como te digo, Alfonso, es un punto más de todo lo que va sumando en el lado izquierdo de la tabla, de la pizarra ya, ¿no? Y falta que haya una contraposición. Yo no sé si si el fin de todo esto sea alargar, ojalá que no, o postergar las elecciones. Ojalá que no. Tenemos que llegar a unas elecciones, pero lo que tenemos es que ser conscientes. Nos hemos equivocado, creo que en los últimos 20 años, o 30, en elegir a nuestros gobernantes. Nos hemos equivocado abiertamente. Y ahí nos incluimos nosotros también, porque hacía unos años la Fuerza Armada no votaba ni la policía, pero ya hace varias elecciones que votamos. O sea, también somos parte de nosotros de este problema y responsables de lo que elegimos, como todos. Porque normalmente están acostumbrados, y esa es la historia de la política, ¿no? De engañar, mentir, para poder llegar a un lugar. Yo siempre he sido un convencido de que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, tenemos que tener cultura política, tenemos que estudiar, tenemos que saber, no para participar ni para deliberar. No tuve varias, no peitos que decirle, pero contrapuntos con gente, ministros también, en mi época, sobre la famosa deliberación de la Fuerza Armada. O sea, tú no deliberas estando en actividad porque no puedes salir como yo ahorita y salir, dar mi opinión, y menos si es que tiran, que puedes tomar como política. Puedes hacerlo porque obviamente depende de un estamento donde el que tiene que dar ese tipo de relaciones es el ministro del sector. Pero sí tienes que saber trabajar con los políticos. No es una, toda la vida. Y ahí vuelvo al tema de las guerras. Los políticos se engañan, no se engañan. Creemos en unas cosas y después, cuando nos damos cuenta que nos hemos sido engañados, tampoco podemos decir nada. Nosotros somos formados disciplinadamente. A todos dijeron, vayan a las calles, y la Fuerza Armada fue a las calles. O dicen, cuando fue la época del terrorismo, vayan a Ayacucho y arreglamos el problema y trabajamos ahí para sacar el terrorismo. Siempre hemos hecho eso y siempre estaremos dispuestos a luchar contra cualquier tipo de enemigo. Pero por Dios, tenemos que saber dialogar y tenemos que saber enfrentarnos también a eso. No estoy hablando de que hay un golpe, pero sí tenemos que tener la capacidad de saber, como lo hizo Grau en su momento, a rechazar las cosas en las cuales no estamos. Vicealmirante, y me pregunto si usted cree que la Fuerza Armada en esta pandemia ha sido engañada. No voy a hablar porque el engaño tendría que haber sido a los que dirigen las instituciones. No me entra en la cabeza que hayan sido engañadas. Lo que he dicho es que las Fuerzas Armadas, creo yo, en mi concepto particular, han sido subutilizadas. Mejor todavía, no la han empleado en la máxima capacidad. Pues no solamente en la parte de planeamiento, sino en la parte de logística. La Marina, por ponerte un ejemplo, nosotros somos 25.000 hombres.
más o menos. Y nosotros tenemos un sistema de aprovisionamiento logístico para todos, centralizado. De ahí se compra todo y de ahí se reparte a todos, en el norte, en el sur. Tenemos un sistema. Igual tiene el ejército, igual tiene la Fuerza Aérea, la policía también, imagino. La iglesia también lo tiene. Y los sectores privados. Mira, te voy a contar una anécdota rapidito nomás. Cuando yo estaba en Iquitos, yo me quedé impresionado. En uno de los vuelos en helicóptero que estaba yendo a un poblado que estaba como a 1 hora en vuelo de helicóptero hacia la frontera. Y nos íbamos volando sobre el río Amazonas. Era impresionante la cantidad de chatas, estos transportes, donde sea, con las torres de cajas de cerveza. Impresionante, que iban 2, 3, y paraban en cuanto pueblito había camino hacia Santa Rosa. Y de regreso igual, iban toneladas de cerveza, y víveres, y toneladas de vacías regresaban, y volvían a cargar esta. Creo que era de Bacus. Pero ese tipo de brazos políticos se han debido usar. Existe la ley de movilización, que creo que acaban de modificarla ahorita, el día de ayer. Pero igual, tú con eso puedes usar esos medios, tanto humanos como recursos materiales, pagando coste y precio. Es una cuestión temporal mientras dure la pandemia. No es lo que quería hacer de agarrar y, ¿no?, estatizar, entre comillas, las clínicas. Eso no se puede hacer, no se debe hacer. Eso también viene de la parte izquierda. Tú podrías haber utilizado eso. Por eso, te repito, no creo que haya sido engañada. Lo que pasa es que no van a utilizar la magnitud. No sé si por el sesgo político, por el sesgo ideológico, no sé por qué de repente no le gusta nada, como no le gusta el sector privado aparentemente, porque he escuchado a varios connotados empresarios ofrecer, es más, y han ofrecido. Ayer he escuchado, he visto un reporte de Sauder que ha ofrecido no sé cuántos miles de galones de oxígeno para poder abastecer constantemente ante la falta de oxígeno que no ha debido existir, pero en fin, no se oye padre. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Esto mismo de las clínicas. Hace un mes y medio el Congreso le dio un proyecto de ley, una ley para que pudiera utilizarlas. Vetada. Sobre pretexto de la libre empresa, ¿no?, la industria privada, que no sé todo. Un mes después, ¡bum!, tratan de estatizarlo. Incoherente totalmente. ¿De dónde salen esas cosas? Ahora, esta situación, esta coyuntura, esto que ocurre en el país en este momento, ¿cómo cree usted que está afectando a la población en general? Vamos a hablar un momento de la crisis económica. Usted, vicealmirante, es un analista político que ha estudiado la política también, porque los estudios que tiene no estará, digamos, en los medios hablando de política, pero usted analiza la política como alguien que ha estado en la cúspide de la Fuerza Armada de un país. Su posición, su revisión, su análisis es también absolutamente político, político económico, político social, político cultural, en general. Usted tiene que tener ahí un gabinete de gente que está analizando las cosas en su momento, ¿no? No ahora. Pero le pregunto a usted, ¿cómo evalúa los efectos de las decisiones tomadas por el presidente y el equipo del presidente con ideología y con un sesgo político que han tenido como consecuencia la parálisis y la caída histórica del PBI y de la quiebra de miles de empresas y la pérdida de millones de empleos? ¿Cómo evalúa usted eso que ha ocurrido? Mira, Alfonso, yo no soy economista, he estudiado un poco, pero no como para dar una receta económica, pero sí, digamos, lo que se ve, las malas decisiones que se han tomado, que no han sido enmendadas, desgraciadamente, por escuchando a cuánto empresario, religioso, políticos mismos, que han recomendado giros en el timón del buque en el cual estábamos navegando, han llegado a este extremo. Tenemos una economía casi quebrada. Yo todavía creo que hay tiempo, se enmienda a tiempo, para empezar a la recuperación, que va a demorar varios años, en palabras de casi todos los técnicos. No es una cuestión que se nos viene fácil. Ya tú lo has dicho, hay millones de empleos perdidos, el PBI sigue cayendo,
vamos a tener un PBI anual, creo que el más bajo de los últimos 100 años, no sé. Tenemos todo lo que tratamos, hablo de forma genérica, el país trató de salir de la época, de una época que nos veníamos con terrorismo y superinflación y todo lo demás. Le costó a los peruanos tener esas reservas, que acá voy a hacer una precisión. Ese dinero no es del gobierno, ese dinero es de los contribuyentes, de todos nosotros. No es un dinero del gobierno, es un dinero de los contribuyentes. Entonces, todo eso de ahí ha generado esta debacle económica. Y repito, sobre el texto de la salud me dijeron cuarentena rígida, terriblemente rígida, que fue cumplida ¿por quién? Por el 30% que no somos informales, porque el 70% de informalidad tenía que salir. Tenía que ir a comer el día a día. No me digan que eso no se sabía. No me digan que no se sabía que la gente no tenía, la mitad de la población no tenía frigideres, la mitad de la población y más no tenía agua. Lávese la mano. Chorro, ¿dónde me lavo? Oye, que compra una semana, no tengo frigider. Todo eso tenía que planearse. Todo eso tenía que tener alguna idea. Y son datos que salen del INEI, y el INEI es del gobierno. O sea, una cosa que no lo leas, no lo quieras leer, no te interese, o los escuches y no les haces caso. Y si no eres estadista y no tienes una gente que te cante al oído y te diga, tienes que hacer esto, mira acá no hay esto, acá, no puedes poner, no puedes tratar o esperar que la gente no salga. Si sabías que tenía que salir, ¿cómo que salió? Y empezó a incrementarse. Fuera de las otras medidas, ¿no? De que si el bono que tenían que salir, la gente al banco lo tenían en cuenta, o las canastas repartan 1.800, creo que, entidades, los alcaldes a comprar, encima de corrupción, le daban las canastas a quienes no debían, este bono famoso universal, que también es una palabra de izquierda, ¿no? El bono universal. Darle a todos, no le ha llegado a todos. Demasiados errores, demasiados errores. No es criticar, como dice, ¿no? Que después de la batalla todo el mundo en general. No, esto lo han dicho desde el inicio mucha gente que conoce mucho más que yo, por supuesto, estos temas. Lo han hablado, le han recomendado, en algunos casos han citado, venía, vamos a hablar, todos igual. ¿No? Y las consecuencias, fuera de la parte de salud, que somos ahorita 6 a nivel mundial, el número de infectados, lo has presentado hace poco, pero en un indicador que sí creo que es válido, la cantidad, mira, usando la cifra oficial, en la cantidad de muertos por millón, estamos primeros, de lejos. Y si a esa de ahí le pusieras la real cantidad de muertos, de repente somos primeros a nivel mundial. Es una desgracia el tema de salud. Es una desgracia. Y el tema económico, pues ya vamos camino a ser también los primeros en la parte peor. Pero bueno, vuelvo a repetir, se puede cambiar, se debe de cambiar. Se tiene que convocar a toda la gente que quiera ayudar y hacer un esfuerzo común. Tiene que generarse empleo, porque toda esa gente que ha perdido trabajo va a sufrir, si ellos no están sufriendo. Y hay un tema que no están viendo muchos empresarios, o mucha gente. Como se ha forzado el teletrabajo, alguien se ha puesto a pensar, yo soy dueño de la empresa Bahía Talks, tengo 300 empleados. Oh, maravilla, la pandemia me ha obligado a que los 250 trabajen, ¿no? Entonces yo, empresario, digo, bueno, me he dado cuenta de que puedo trabajar con 50 desde su casa. Pero y gracias, los 300 que trabajan contigo, chau, me quedo con los 50 de su casa con computadora, reduzco oficina, reduzco material, reduzco personal. ¿Tú crees que hay empresarios grandes que no están pensando en eso, con esta experiencia? Y eso va a significar menos trabajo. Vicealmirante, usted ha tocado el tema de la ideologización en la toma de decisiones del gobierno. Y recordábamos, gracias a las personas que nos siguen en las redes sociales, esta fotografía, que es una fotografía histórica en el Perú, es ver a los principales líderes del Ejército del Perú y la Fuerza Armada con los, no la Fuerza
Ejército del Perú con uniformes o con mandiles rosados, en una foto que, por cierto, concitó la protesta, la opinión de muchas personas. ¿Qué opinión le merece esto que es, o aparentemente tiene un sesgo también ideologizado? Bueno, yo en su momento, cuando alguien me preguntó, dije que realmente era vergonzoso ver eso, porque en realidad tú no tienes que ponerte un mandil para... Yo en mi casa todos los días lavo los platos, barro, o sea, hago las labores de la casa. O sea, eso más que avergonzar, fuera de que era contra el reglamento militar te prohíbe usar cualquier prenda, insignia, símbolo que no sea del uniforme tal cual está. Ahí era simplemente decirle a la ministra, a esta señora, que no tenía nada que ver, porque eso era más, creo yo, en contra de la propia mujer. Era ponerle un estigma de que la mujer tiene que usar mandil, y como ella usa, entonces también los hombres tenemos que usar, encima del ejército. Vergonzoso, vergonzoso. Yo no comparto ese tipo de cosas, que lo haga pues, con toda su gente, sí, pero que no toque al ejército y mucho menos a la Fuerza Armada. No tiene nada que ver. Yo no estoy dudando jamás de la hombría de la gente, y menos del ejército, pero hay actitudes que uno tiene que tomar. En la carrera militar, Alfonso, uno tiene que tener claro dos cosas. Mientras más subes, menos dueño de ti eres. Y después tienes que tener lo que se llama vocación de renuncia. Si tú no estás de acuerdo con algo, por lo que sea, porque no te gustó o que te quieran imponer una cuestión política, o porque te quieran obligar a hacer algo que tus principios, tus valores te dicen que no debes hacer, pues simplemente das un paso a costado y te vas. No es como a mí una vez un ministro me dijo, presente su carta de renuncia, le dije, en la Marina y menos, no se renuncia, le dije. El presidente tiene todas las libertades, simplemente para sacar un papel y darme de baja y yo me voy. Pero renunciar, eso no existe la fuerza. Pero uno tiene que tener la convicción para hacer esas cosas, claramente, porque uno está representando a una institución. Ahora, muchas de las instituciones del Estado están de capa caída. Y es por una pérdida de valores, Alfonso. Mucha gente que está en sitios de poder, sea porque, como dicen los periodistas, me da risa cuando hablan de la mermelada, que si les pagan o no les pagan, en fin. Pero tú tienes claras tus convicciones y tus valores, tú actúas en consecuencia, independientemente de que te vayas o no te vayas. Así es como se da, creo yo. El 30 de septiembre se produjo, en opinión de muchas personas, se produjo un golpe de Estado. Se produjo un golpe de Estado. Que lo que produjo fue el cierre del Congreso y después la convalidación por el Tribunal Constitucional. Hay una fotografía, que es otra fotografía que comento con usted y que también es conocido así, los jerarcas completos de la Fuerza Armada en el Perú, en una fotografía que en la práctica cerró el capítulo. O sea, cuando se vio esta fotografía a las 9 o 10 de la noche, se había consolidado lo que para muchos, en opinión de muchos, donde me incluyo, yo por supuesto, se había producido un golpe de Estado. ¿A usted qué le produjo esta fotografía, vicealmirante Cueto? Mira, profesor, yo voy a dar dos aspectos de esa foto. Primero, la foto a mí, yo he estado en esa mesa, como para que la gente sepa, ¿no? El jefe supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. O sea, si él te llama, por el motivo que fuera, tú tienes que ir. Yo he ido varias veces cuando estaba de comandante general y después de jefe de comando conjunto. Vas, te hacen pasar, te sientas en la mesa. Llega un momento en que aparece el presidente, se sienta. Y por el otro lado de esa mesa
Sale el fotógrafo de Palacio y placa les toma dos fotos y dice, tú eso no lo puedes evitar, porque vamos a pensar, yo estoy pensando bien, que fueron llamados, aunque ya había sido el golpe de inconstitucionalidad que hubo al cerrar el Congreso. Pero bueno, fueron, se sentaron. Lo que yo sí critico, porque todo el mundo habla de la foto, yo sí critico es el comunicado que sacan después, que no debieron sacar, porque ese sí era un aval de lo que había hecho el señor Vizcarra. A mí no me pareció adecuado. No me pareció adecuado. O sea, las Fuerzas Armadas, ahí era para simplemente decirle, de acuerdo a la Constitución, nosotros no somos deliberantes. Si tú no estás de acuerdo, como hizo el ministro, el almirante Moscoso, no estoy de acuerdo y dio un paso a costado y dice, perfecto, es lo que tenía que pasar. Si alguien, yo no voy a hablar por ellos, no estaba de acuerdo, se ha debido pararse e irse. Ya tomaron la foto, está bien, pero tú te vas. Porque no estás de acuerdo. Vuelvo, principios. Estoy hablando en forma personal, Alfonso. Yo no estoy hablando por el comandante generales, por los marinos, por ejemplo. Cada cual toma sus decisiones en la vida. Pero si tú tienes claras las cosas, si tú no estabas de acuerdo, porque esa delegación fáctica que inventaron, ¿no? Y todo el show que hicieron, pateando el aporte del Congreso, y pedir y todo lo demás, eso es cuestión política, son políticos. Pero si tú no estás de acuerdo con algo, tienes que actuar en consecuencia. Yo no estoy de acuerdo con esto. Yo no estoy, nunca he estado. Me parece que no debe pasar. Y bueno, la historia lo juzgará. Hasta el día de hoy, desgraciadamente, toda la gente involucrada en el famoso 5 de abril, hasta el día de hoy están en juicio. Va a demorar. Todo da vueltas. Así como ese tribunal en algún momento se va a ir y regresará a otro, esperemos sea un poco más independiente y tampoco tenga ese sesgo que tiene ahora, ¿no? Y corrija las cosas. Como ya hay un antecedente fatal para mí, pues podrían volverle a voltear la interpretación que le hicieron a la delegación fáctica, ¿no? Y que le dieron el aval, como si fuera constitucional, cuando claramente, a vista de la mayoría de los constitucionalistas, no ha sido constitucional esa acción. Vicealmirante, para ir terminando, yo le preguntaría, hay muchos jóvenes que nos ven en las redes sociales y eso nos da una oportunidad para reflexionar con ellos. Yo le preguntaría a usted, ¿qué le podemos decir a los jóvenes que tienen preocupación por sus puestos de trabajo, por sus universidades, por sus familias y por el presente y por el futuro del país, ¿no? Que ven complejo y ven a tanta familia diezmada, a tanta familia venida menos por lo que está pasando. ¿Qué le podría usted decir a esos jóvenes que nos... Bueno, que no pierdan las esperanzas, que luchen. Ellos son el futuro del país. Que lean un poco de historia. No la que está entregada por el Ministerio de Educación, que más está tirado hacia la ideología de género y todas esas tonterías, porque ni siquiera hablan de lo que se vivió en el país. Ya ni siquiera enseñan historia del Perú. Estudiar historia del Perú. Les lean. Ahora las redes te permiten tener varias alternativas. Tú eres un capo en esto de la digitalización. ¿Ves? Tú puedes poner, pero que se involucren, que no solo escuchen lo que los medios hoy, desilusionadamente, para todo el Perú, la gran cantidad pintan lo que quieren que la gente sepa, que no se basen en eso, que lean un poco de historia, que luchen por sus sueños. Vienen épocas difíciles, nosotros también la hemos vivido, pasamos años con terrorismo, con inflación, nos costó salir, pero salimos. Ellos van a sufrir, seguramente, nuestros hijos y nietos, unos años para salir de esto, si es que a Dios gracias empecemos de una vez a salir.
Hegel decía algo que a mí siempre se me quedó grabado. La libertad es destruida por el miedo. No tengan miedo, muchachos. Enfréntense. Salgan adelante. Muy bien. Muchas gracias, vicealmirante, por esta noche de reflexión. Muchas gracias por sus palabras. Le pediría un minuto más solamente para acompañarnos en el pésame al periodista Federico Salazar, su padre, don Arturo Salazar Larraín, de quien pongo una fotografía que está aquí para compartirla con ustedes. Falleció hace unas horas, nos hemos enterado, le hemos enviado un pésame a Federico por el fallecimiento de su padre, un periodista importante, un hombre bueno. Bueno, unas palabras para él, solamente para terminar. Un abrazo a Federico. Una reflexión final, vicealmirante. ¿Qué le decimos a los peruanos en general? Tiene usted un minuto para cerrar el programa. Lo mismo, a todos. Tenemos que luchar, tenemos que salir adelante. No podemos dejarnos vencer por este tipo de acciones y de pensamientos totalmente ajenos a lo que el país siempre ha sido. Tenemos demasiada gente que está tomando acciones de un sesgo ideológico que el Perú nunca ha tenido y que cuando lo tuvo sufrimos los siguientes 30 años. Pero hay que luchar. A la derecha tiene que salir, la centro-derecha tiene que salir a luchar, tiene que salir, tiene que mostrarse. No que nos muestren a los que quieren los medios ahorita empezar a decir, es que va primero, segundo, no. Hay que salir y dar la cara. Hay que unirnos. Tiene que haber un consenso para que se empiece a trabajar. Ojalá que el gobierno entienda que tiene que convocar a todos para poder salir adelante. Y tenemos que luchar por eso. El miedo no nos puede vencer. Demasiado hace ya habernos encerrado acá, baja defensa y todo lo que viene con esto, que es uno de los principales motivos, ¿no? Ya nos han puesto nos han prohibido que salgamos a los mayores de 60 años, imagínate. Bueno, está bien, hay que hacerlo, pero hay que luchar. No hay que dejarlo. Muchas gracias, vicealmirante José Cueto Acerbi. Nos acompañó en este programa de viernes. Gracias a todos ustedes. El pésame a la familia de Federico Salazar por su padre fallecido. A todos a buscar la oración, la reflexión y a ir a misa los que podamos este fin de semana. Un abrazo a todos, gracias. Hasta el próximo lunes a las 7 de la noche. Dios mediante. Adiós. Gracias a todos. Muy amables. Chao. Gracias, Alfonso. Gracias, vicealmirante.